Hola Pau, ¿cómo estás? Pues aparentemente tú y yo somos de los pocos con suerte de tener luz y de no estarnos congelando. No, pues por eso grabamos sobre mesa tarde, pues porque hubo apagón y no había gas y no sé qué. Exacto, no, pero ya sabes, que no sé si oíste a tu viejito presidente que dijo que todo era culpa de Estados Unidos, obvio. Todo es culpa de todos, todo el mundo, siempre, pero menos nosotros. Pues Eh, sí, pero mira, el lunes afectó a Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora, Sinaloa, un megapagón. Y luego ayer fue a dos estados. Entonces, Aquí más. Oye, ¿sabes qué? Yo justo estamos, le mando saludos a Mafer Yoga, por cierto, muy buenas clases. Pero estábamos Mafer, mi novia y yo, platicando de así como, ¿sabes? Actividad paranormal y algo así, y se va la luz de pronto. Entonces, no, y ya mira, luego me dice, en es vez, la... en vez de como las abuelitas de Dios te está castigando, tu presidente te está castigando. Ándale, algo así, me leyó la mente. Pues sí, y entonces justo esto coincidió con que en Estados Unidos hay unos frentes fríos muy fuertes y se fue la luz. Entonces el viejito presidente dijo, perfecto, es mi momento para que alguien más tenga la culpa, ¿no? Y no sea yo, y no sea mi ley eléctrica del antaño que ahorita quiero poner, y no sea nada de mi culpa, ¿no? Ya sabes que todos tienen la culpa menos él. Pero, ¿qué creen? Sí es culpa de la 4T. Por más de que le queramos buscar que no, todo es la culpa. Porque si hace 30 años se hubieran comprado todo lo que ahorita les voy a decir, con dinero inexistente, y si hubiera hecho todo lo que ahorita les voy a contar, se las paso. Pero yo haciendo como la investigación ahorita de quién tendrá la culpa, pues todo lo indica a la CFE y a Manuel Bartlett. Y no sé por qué lo sigue defendiendo, ¿eh? Porque pues le encuentran departamentos, inunda Tabasco, se pelea con los gobernadores, ya se peleó hasta con tu primo Samuel. Ya también se peleó con mi primo Samuel García. Por primera vez estoy de acuerdo en algo con él. Que se le fue el quite ahí a Barleto, este cuate. Y dijo, este es inepto. Pero pues sí afectó un montón de personas. Y hasta nos pidieron, porfa, que apagáramos las luces. Imagínate, esa es la solución del presidente. En vez de hacerse responsable y quitar su ley eléctrica, le pide a los legisladores que no le quiten ni una coma de su ley eléctrica. Y esto sí se trata de ideología. Entonces, aquí, ¿qué crees, abuelito? Sí vamos a decir que sí es tu culpa, porque sí la es, y sí es culpa de la 4T. Y les podemos decir mínimo 4 razones por las que sí es su culpa. Primero, primera razón, cuando entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cancelaron todas las rondas de perforación de gas natural que se estaban trabajando en México. Y aquí en México sí hay gas, o sea, por ejemplo, en la cuenca de Burgos, en Tamaulipas, que Tamaulipas fue uno de los primeros afectados y lo cancelaron. Tómala. Segundo, cancelaron todos los proyectos de almacenamiento de gas natural que son muy necesarios para estos tipos de casos en específico. Tercero, cancelaron los seguros de cobertura de variación del precio de gas. Y cuarto, le quitaron el permiso a las energías sustentables que hubieran podido sustituir todo lo que pasó en este caso. Entonces, ¿qué pasó? El gas subió de precio y no quisieron pagar el sobreprecio que ahorita pasó. Eso es lo que pasó ahorita. Entonces, primero, punto número uno, la temperatura no es factor para que no llegue el gas. Si no, no habría gas en Rusia, en Alaska, en Canadá, etcétera. Entonces, ay, pero sí, a la próxima invéntate una mejor, ¿no? Sí, o ya tómate la temperatura con el termómetro. Si tanta es tu justificación, ya ves que está de moda desde hace un año. Exactamente. Entonces, hay un sistema de ductos de gas que sí funciona. Lo que sube el precio es el gas, que aquí lo llaman commodity, ¿no? Es algo que necesitamos. Y aquí el commodity que necesitamos es el gas y subió de precio. No, Entonces, con la ideología que maneja la 4T y el gobierno, no se puede pagar porque todo es para la 4T y todo es
quitaron estas 4 cosas. Entonces, también querían echar a andar el carbón, pero ¿qué creen? No compraron carbón, entonces por eso no pudieron Se lo acabaron en el Super Bowl, en Pau. el Super Bowl en sus hamburguesas. Pues sí, querían echar a andar el carbón, no tenían, no habían comprado. Entonces, desde 1992, que empiezan todas las pláticas con el TLC de México, se dice que México necesita incrementar la capacidad de eléctrica. Entonces, había 2 opciones, o invertir o abrirla a que hubiera inversión privada. Y México se abrió, llegó la inversión privada y a México llegó el gas natural, que sigue siendo el gas más eficiente para esto. México tiene mucho gas, pero sí, sigue trayendo mucho de Estados Unidos. Así es como funciona. También sigue, o sea, con todo esto sigue pues proyectando y con esto se demoró y se proyectó, ¿no? Todo esto, claro, pues es que imagínate todo, o sea, justificándose en razones históricas, en antecedentes, en que el frío, en que el carbón, en que... En todo esto, Pemex le cedió a la CFE, porque la CFE es quien ocupaba el gas y lo pagaba, ¿no? Y como era un commodity es que varía de precio, entonces siempre tienes que estar comprando el mejor precio posible, porque pues tú haces una canasta básica y siempre vas a comprar el mejor precio. Por ejemplo, el huevo, pues una canasta básica o en la competencia el mejor precio del artículo que tú necesites, en este caso el gas. Y entonces siempre tiene que ser el más barato y con ese lo compras. Eso es lo que tenía que hacer la CFE. Y pues la CFE de Bartlett, o sea, la CFE de la 4T, te lo gastas. no tenía todo esto. Entonces, ya no tenía los seguros, ya no tenía las tareas y entonces hay privados que dependen de la CFE y los privados que dependen de la CFE no pudieron producir gas por haberles cancelado la cobertura por el precio. Estos seguros que dijimos al principio. ¿Y cómo sabemos que fue la 4T? Porque desde hace tiempo existe un mercado integrado de gas y electricidad en Norteamérica que funciona en Estados Unidos, México y Canadá. Entre México y Estados Unidos importan y exportan gas, Canadá manda gas también y así funciona desde que existe el TLC y lleva casi 30 años funcionando. Por eso empecé esta plática diciendo, si hubieran dicho que hace 30 años se invirtió, no se invirtió el dinero para las plantas, para crear el gas y esto, ok, presidente, es culpa de los gobiernos anteriores si quieren de Salinas, la mafia del poder, Cedillo, el Bester, Mickey Mouse. Oye, y sabes qué, Pau, ya también tenemos nuestro propio antecedente de la 4T, no sé si te acuerdas, ya ni sé cuándo fue, pero todavía tengo las ojeras de cuando me tuve que formar por gasolina a las 4 de la mañana porque no había gasolina, ya también cosas como esas, ¿no? O sea, esto que está pasando con la CFE y los gases y las energías y quién, si tuvo la culpa o no, si es la burocracia que ellos mismos crearon. Es un tema totalmente de ideología, no es un tema ni de crecer ni de nada. O sea, es como lo platicamos la vez pasada, que todo esto se va a ir a tribunales porque ya existe un mercado que funciona, ya existen acuerdos, ya existen tratos, ya existe todo. Es un tema meramente de ideología. Sí. Y para hacerla todavía peor de Bartlett dijo que prometía que no iba a haber un solo apagón. Pero pues siempre hay a quien culpar, siempre hay un malo. En política siempre busquen al malo. Y en este caso, ¿qué creen? Coincidió con lo que le está pasando a los vecinos del norte. Pero no es cierto. Es cierto, ya hablaremos de eso.